Padre, gracias por darnos este tiempo contigo. Gracias porque venimos como hijos a tu mesa, a la mesa que tú sirves en presencia de nuestros angustiadores, de forma que unjas nuestra cabeza con aceite y hagas rebosar nuestra copa de tu gozo y de tu vida. Gracias por lo que hoy vas a hablar a cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras circunstancias. Estamos aquí para escucharte y te damos gracias por remover de nuestro ambiente personal las distracciones y las acciones enemigas que buscan robar la palabra que quieres hoy sembrar y cultivar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Bueno, pues vamos caminando, y no estoy hablando de figurativamente, sino hablando prácticamente del andar en el Espíritu. Miren la importancia de lo que sucede cuando somos recién nacidos, pues la primera acción es aprender a comer, porque, bueno, la primera acción es aprender a respirar. Cuando la criatura sale del vientre, ha estado respirando en un ámbito completamente diferente y ahora tiene que limpiar sus pulmones del líquido que ha estado oxigenándolo y empezar a activar ese sistema que ya viene creado, viene listo para funcionar a la perfección, pero el individuo tiene que vivir esa transición. Acto seguido, aprender a respirar es aprender a comer y aprender a relacionarse con sus padres, aprender luego a moverse, luego a gatear, luego a caminar. Y estos son pasos de crecimiento. Y por favor, ubícate como hijo nacido de Dios, como hija nacida de Dios, en tu proceso de crecer. Ahora, si tú te encuentras aquí o estás viendo este video porque el Espíritu Santo te ha guiado a ello, y en tu concepto de ti mismo, de ti misma, todavía no te ves nacido de nuevo, nacido de Dios, entonces ahí está tu inicio. Tu inicio está en resolver para qué le abriste el corazón a Jesús y tener claridad en cómo opera Dios su salvación en ti. Y hay recursos suficientes para llevarte paso a paso a entenderlo y puedes solicitarlos por los medios que se publican aquí, que tendrás en el video, por WhatsApp, por varios medios puedes pedir, yo necesito entender lo que Dios ha hecho para mí. Es muy importante porque de otra forma seguimos en esta ignorancia aceptada. Y eso es terrible. Al respecto, Dios dice, mi pueblo fue vendido por falta de conocimiento. ¿Sí? Terrible. Y hoy la familia de Dios sigue vendida al engaño del diablo y a sus consecuencias por falta de conocimiento vivencial de la verdad divina. Entonces no te prestes a ese juego ya más. Permítele a Dios servirte. Los servicios divinos son para traerte a entender y vivir lo que Dios ya te ha dado. Así que no importa cuál sea tu punto de inicio, tu realidad personal en este momento, la invitación de Dios es descubre, comprueba lo que Dios ha hecho para ti. Lo último que Dios quiere de cada persona es una aceptación de su
de su ser, de que Él es y de quién Él es, en ignorancia. ¿Qué es lo que vive la humanidad? Una aceptación de que Dios es bueno, pero tú no vives su bondad. De que Dios es amor, pero tú no vives su amor. De que Dios es paz, pero tú no la vives. Eso es absurdo, ¿sí? Si algo quiere Dios contigo y conmigo es comprobarse a nosotros y de esa forma construir la confianza que se requiere para que le permitamos a Él operar su salvación en nosotros. Porque la obra que Él tiene que hacer en cada uno de nosotros para llevarnos de la condición humana a semejanza con Jesús, una semejanza perfecta con Jesús, es una obra asombrosa que Él está listo para efectuar en cada vida de los dispuestos, ¿sí? No de los que logran, sino de los que se prestan a que Él haga el trabajo. Pero tiene que ser una obra de amor. Y cuando vivimos temor ante los pasos que siguen en nuestra vida, allí tiene que darse un proceso de amor, porque el perfecto amor que hace, echa fuera el temor. De modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, pero si te prestas, si yo me presto a que Dios perfeccione su amor en mí, cada vez que algo me causa temor, eso es una oportunidad para vivir el perfeccionamiento del amor divino en mí. Es lo mismo para ti. ¿Y qué hay que hacer? Sencillamente, lo que yo he aprendido a hacer y te puedo compartir es decir, Padre, mírame, mira lo que me está pasando. Esto no eres tú. Esta no es tu obra en mí. Todo temor que tú vivas es obra del diablo en ti. ¿Lo escuchaste? Pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo en ti. Todo lo que en ti causa ira, desconfianza, etcétera, es la manifestación de las obras del diablo en ti. Entonces, no te quedes con esas obras en ti. Todo lo que en ti causa amargura, culpabilidad, etcétera, etcétera, es las obras del diablo en ti. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el trabajo que nos hace hijos, lo hace Dios en nosotros. Pero esa obra tiene que ser una participación voluntaria del sujeto de la obra, yo, tú, y el hacedor de la obra, ¿sí? Y a diferencia de las intervenciones, por ejemplo, una intervención médica, el médico, los médicos te dicen, tenemos que intervenirlas quirúrgicamente y tú tienes que firmar un consentimiento, ¿no? Bueno, o alguien, si en caso tú no estás consciente, alguien en tu familia tiene que decir, está bien, hay estos riesgos, bla, 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 todo. Y te meten al quirófano para intervenirte y tienen que hacerte a un lado voluntariamente, volitivamente. ¿Cómo? Pues la anestesia, ¿verdad? Te cancelan, tú ya no tienes carta en el asunto excepto tu cuerpo, pero va a ser intervenido y tú no puedes decir, párale, no. Con Dios no hay anestesia. Hay paz, pero no hay anestesia. Tú tienes que participar voluntariamente en cada paso del proceso. Y no puede ser, o sea, no tengas en tu mente la figura de que Dios te vaya a llevar arrastrando
Y tú vas temblando y agarrándote con las uñas de los pies y de las manos tratando, y Él te va forzando a que vivas el proceso. No, Señor. Por eso la imagen que Jesús pinta en Juan capítulo 10, como el único pastor de sus ovejas. Ten presente eso. Único. Es Él en ti, adelante de ti, siempre adelante. No te lleva arrastrando, te va hablando, indicando los pasos para seguirlo a Él. Él nunca te va a pedir que tú vayas a donde Él no está y ya. Cuando Él te lleva al valle de la sombra de muerte, y te va a llevar, o ya te ha llevado, entonces lo que Él quiere que vivas no es el terror, sino es la confianza. ¿Te das cuenta? Es en la vivencia del contraste entre lo divino y lo humano que somos transformados, que descubrimos lo que ahora somos, a dónde pertenecemos. Es en vivir amor ante las injusticias y los abusos de otros, en vivir misericordia. Acuérdate que el amor, ¿cómo lo vive Dios con los impíos? En actos de misericordia. Bueno, tú y yo vamos a ser invitados a vivir exactamente lo mismo, porque es allí donde tú, yo, cada hijo, vamos a descubrir y comprobar la superioridad de lo divino ante lo humano. No seas vencido de lo malo, sino vence ¿con qué? Con el bien, el mal. Por lo tanto, bendice bien a los que te maldicen mal. Vence. Oímos. Bueno, para que eso funcione correctamente, recuerda que el trabajo de nuestro Padre tiene un inicio y un proceso de perfeccionamiento. ¿Sí? Por lo tanto, en la primera vez que vivas la experiencia de bendecir al que te maldice, nunca cometas el error de decir ya, porque te vas a llevar una gran sorpresa y muchas veces negativa. ¿Sí? Por eso el Espíritu Santo dice, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Porque el que cree que está firme está confiando en sí mismo y eso es una tontería. Pero el que entiende el trabajo de Dios, que Dios está llevando a cabo en su vida, y Dios quiere decir Padre, Hijo, Espíritu Santo, cada uno haciendo su trabajo unísono para perfeccionarte en lo divino, entonces sabe que lo que Dios inicia nunca lo deja a medias. El que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Entonces cuando algo regresa y tú dices, pero yo ya pasé por aquí, ¿por qué tengo que volver a pasar? Esa es una pregunta que se hace cuando ignoramos la obra de perfeccionamiento. Pero cuando tienes claridad en que la promesa que Dios te ha hecho es hacerte igualito a Jesús, no parecido a Jesús. Tú y yo nos conformamos ni siquiera con ser parecidos, sencillamente con ser perdonados. Yo ahí me estacioné un rato, ¿no? Cuando Dios empezó a obrar su perdón en mí, yo ya llegué ya. Con que yo sepa que ya no hay condenación y ya, estoy feliz, agradecido para siempre. Pero ¿sabes cuál fue mi segunda reacción? Querer ser esclavo de Dios. Es que le debo tanto. Es que su misericordia es tan grande que ahora yo voy a hacer todo. Eso es meterte
un engaño terrible. Y años después él tuvo que confrontarme y decirme, yo nunca te llamé a ser mi siervo. Nunca, dime cuándo. Y en mi entendimiento de siervo que yo traía me sentí rechazado. Lo que mi cabeza me dijo es, ahí está la respuesta. Ahí está, ¿por qué tú no logras? Que nunca te llamó, ¿tú qué haces aquí? Me pasó lo que le pasó a Pedro, cuando después de que Jesús resucitó, Jesús se apareció, habló con todos, no con él. Habló con Tomás, pero no con Pedro. Y Pedro llegó al razonamiento humano de, bueno, al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Yo negué a Jesús, yo la regué, yo ya no merezco que Él me hable. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Y decidió regresarse a donde había conocido a Jesús. Él era pescador y dijo, pues yo me regreso a lo mío. Se acabó. Perdí. Y se regresó a pescar. Toda la noche. Lo mismo que le había pasado el día que conoció a Jesús. El día que conoció a Jesús, toda la noche pescando y no pudo pescar nada. En la madrugada llegan a la playa, vacíos, cansados, frustrados. Y Jesús decide usar su barca para hablarle a la multitud y luego le dice, ahora echa mar adentro, vamos a pescar. Y Pedro se ríe, maestro, ¿tú qué sabes de pesca, hombre? Nosotros que lo hacemos todos los días, estuvimos toda la noche y no hay nada. Y me imagino a Jesús viendo a Pedro. Una sonrisa, muchacho, hazme caso. Nunca ha enfrentado eso Pedro y le dice, bueno, pero si tú dices, pues ahí vamos. Tres años y medio después, Pedro se regresó a la pesca. Cuando regresa, Jesús lo está esperando. Jesús sí había pescado y estaba cocinando su pesca para darles de almorzar a todos. Y cuando terminan de comer, Jesús llama a Pedro y le dice, ven, vamos a platicar. ¿Se acuerdan de eso? Lo toma, lo lleva aparte y le hace la pregunta que Pedro no quiere contestar. Recuerda, Pedro está viviendo entendimiento humano, él no ha sido regenerado, él no puede comprender lo divino. Primera de Corintios capítulo 2, el Espíritu Santo dice, para el hombre natural las cosas del Espíritu le son locura porque no las puede discernir, no las puede comprender. Esa es la condición de Pedro todo este tiempo. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? A un culpable, a uno que está cargando con la culpa de su traición. Pero hay una realidad en Pedro, y es que a pesar de todo lo que adentro de él pelea, orgullo, etcétera, etcétera, ama a Jesús. Y esa fue la vivencia que yo tuve con Dios años después de empezar a vivir su perdón y querer estacionarme, ser su siervo agradecido. Y él me dice, yo nunca te llamé a que fueras mi siervo. Y yo como Pedro me sentí, bueno, pues entonces, ¿qué hago aquí? Pero inmediatamente
En lugar de que Dios me dejara en la ignorancia y la confusión de mi entendimiento, me declara su verdad, como a Pedro. A Pedro Jesús le dice, si me amas, entonces apacienta mis ovejas. ¿Cómo va a ser? Imagínate a Pedro, el golpe de esas palabras. ¿Cómo va a ser que me digas esto? Yo no merezco nada. Porque en la mente humana todo se tiene que merecer. Y antes de su caída, de su fracaso, Pedro se creía haber contribuido suficientes méritos para merecer el respeto de Jesús y la prioridad entre los 12, que todos se la andaban peleando. Humanos, al fin. Apacienta mis ovejas. Y a mí Dios me dice, te he invitado a ser hecho mi hijo y no has querido. Tanto evangelio humano, tanto engaño, tanta tragedia causada por el error en tantas vidas, no solo la mía, tantas vidas, ignorando quién es Dios y qué ha hecho por amor, por ser amor. Entonces, al igual que Pedro, me quedé aturdido y no entendiendo de qué me hablaba. Mis conocimientos bíblicos alegaban que, pues sí, todos los que habíamos venido a Jesús somos hijos, pero él estaba hablando más profundo. Estaba indicando que yo no había aceptado esto. Y bueno, eso dio inicio a un proceso que continúa, no para convencerme ya, sino para perfeccionar lo que inició. Y es que todo su trabajo es para traernos y en su corazón es para todos. Por eso el Espíritu Santo dice a través de Pedro, no confundas la paciencia de Dios, como si Él se negara a cumplir su promesa, fuera tardo en cumplir su promesa, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la razón del arrepentimiento es la adopción de hijos, no el arrepentimiento corrupto, en el cual tú te declaras culpable para seguirlo siendo de por vida. ¿Sí? Y bueno,
Pedro ese día quedó prendido. Todavía no había sido regenerado, todavía no tenía cómo vivir esto, pero lejos de irse a pescar rechazado y fracasado, ahora se queda esperando lo que Dios va a hacer para cumplir con él. Fíjate qué diferente el papel. Fe es vivir la expectativa de que Dios te cumpla. Opuesto a la religión, vivir la tragedia de estar queriendo cumplirle a Dios y vivir fallándole, porque nunca le vas a dar, nunca, jamás en tu esfuerzo vas a satisfacer lo que Dios quiere ver en tu vida. Pero lo que Él quiere ver en tu vida no es tu esfuerzo, no es tu logro, es su obra en ti. El producto de lo que Él es capaz de hacer de ti y contigo. Así que esto que hoy estamos hablando, ven cómo Dios va tejiendo la verdad, cómo Él va uniendo una cosa con otra y las vivencias que cada uno estamos enfrentando están a la hora, están directamente involucradas con lo que el Espíritu nos habla. Dios nunca habla a destiempo. Y hoy lo que Él quiere invitarte a permitirle establecer en tu vida y perfeccionar es, una vez más, que la única relación que Él va a desarrollar contigo es una relación divina de familia, de padre a hijo y de hijo con hijo. Abba, tu papá, Jesús, tu hermano. Tanto Jesús como el Padre, como el Espíritu Santo, saben vivir esa relación. Esa relación es lo que se llama ágape. Ágape es la operación de amor entre personas semejantes. ¿Lo escuchaste? Es la vivencia de amor entre semejantes, divinos. No es posible en otro ámbito. Solamente en la naturaleza divina. Y esto es eterno. Hubo una interrupción del ágape divino una vez en la eternidad y para siempre. Y esa interrupción ocurre en la cruz. Ocurre cuando tu redención y la mía y la de todos fue comprada. El instante en que la unión eterna se rompe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que el Hijo pueda ser hecho pecado por nosotros. Porque eso es lo que ocurrió. En la cruz ocurrió un juicio, el juicio sobre el pecado. Romanos capítulo 8, los primeros 5 versos lo declaran. Y Dios dice allí que lo que la ley no pudo hacer por la raza humana, por cuanto era débil, por la condición, por la naturaleza humana, lo hizo Dios. Y lo hizo en el cuerpo de su Hijo Jesús, condenando al pecado en ese cuerpo. Bueno, esa unión perfecta tuvo que
romperse momentáneamente para llevar a cabo el juicio del pecado, y habiendo condenado al pecado y ejecutado la sentencia sobre el pecado, quedó sellada la redención de toda la raza humana. Y por eso, ante los ojos de nuestro Padre hoy, la humanidad, ¿qué vive Él? Amor. ¿Para qué trabaja? Trabaja para que atraer con misericordia a cada persona a que reciba lo que ya se compró para él o para ella, su libertad de la condición humana y la adopción de hijos. Ahora, por donde tú hayas venido a tener una relación con Jesús y donde esté tu relación con Jesús hoy, la importancia de lo que hoy Dios te invita a recibir es que le permitas a Él corregir esa relación en tu corazón. De forma que tengas la libertad que produce el espíritu de adopción. Vamos a escuchar esto en dos escrituras muy importantes. La primera es Romanos el capítulo 8. Y fíjate lo que aquí nos declara el Espíritu Santo. Dice el versículo 15. Pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual llamas a Dios Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de quién eres ahora, de que eres hijo, hija de Dios. Esto es parte de cómo Dios fue convirtiendo mi corazón de siervo a hijo, mostrándome que la única razón de la venida de Jesús era hacernos hijos, no nada más decirnos hijos. La diferencia entre decirte hijo y ser hijo es Jesús. ¿Quieres ver qué es ser hijo? Ahí está Jesús. Perfecto. Yo puedo decir que soy hijo, pero ¿qué vivo? ¿Qué pasa aquí adentro de mí? Si lo que sucede en mí no es lo mismo que le pasa a Jesús, entonces necesito ¿qué? Ser hecho hijo. Por eso en Juan 1, Jesús declara y dice que a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad legal de ser hechos hijos. Y en Efesios capítulo 2 nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto es un don de Dios, no es por obras nuestras para que nadie se enorgullezca y diga yo lo logré. Y luego dice, porque somos hechura suya. Hechos, hijos, es hechura suya, es obra suya. Así que en tus pasos para que funcione en ti la adopción divina está el recibir el espíritu de adopción. Hola.
Ahora, no te confundas, no es que hay un montón de espíritus, no, es el mismo espíritu. Pero es el reconocimiento de tu cambio de identidad. Y aquí se nos da el contraste entre dos espíritus. En las cartas a Timoteo, el Espíritu Santo dice que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, aquí es espíritu de esclavitud. Es ese mismo espíritu corrupto que heredaste de Adán. ¿Y qué vivías? Y vivía yo bajo ese espíritu temor. Por eso la relación entre un humano y Dios tiene que ser una relación de temor. En el antiguo pacto, la relación con Dios era de temor, el temor de Jehová, el temor de Jehová, el temor de Jehová, el temor de Jehová. Por el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, etcétera, etcétera. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque es un espíritu de temor. Pero en ese espíritu es imposible conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios no es saber de Dios, sino vivir a Dios. ¿Y sabes qué no hay en Dios? Temor. Temor es ajeno a la naturaleza divina, como lo es un estado de esclavitud. Por eso Dios no esclaviza a nadie y esa es la razón por la que el trabajo de Dios en ti para hacerte su hijo, su hija, en la semejanza de Jesús es participativo. No puede serte impuesto. Yo le rogaba a Dios por años que Él hiciera su voluntad y que me hiciera un lado. Yo quería anestesia, ¿sí? Tú anestésiame y hazlo y cuando yo despierte ya. Y unido a tantas personas cantaba, te entrego mi voluntad y te rindo mi vida y todas las cosas que decíamos, pero que son absurdas, porque eso no es lo que Él pide. Él quiere que uses tu voluntad conscientemente y la unas a la suya. Jesús no dijo, tú haz lo que quieras. Él dijo, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Me uno a la tuya. Hay un salmo donde dice, Dios habla y dice, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Lo llenaré de largos días y le mostraré mi salvación. Esa acción de unir tu voluntad a la de Dios es lo que Jesús nos enseñó en la oración. Hágase tu voluntad. Me uno a lo que tú quieres. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, Dios te da el espíritu de adopción, que es la única manera en que tú y yo podemos en verdad ser hijos y llamarle Abba, papá mío, mi papá, en la confianza de serlo, ¿te das cuenta? ¿Cuánta gente hoy repite el Padre Nuestro, pero lo que menos se ve es ser hijo de Dios? Es un rezo, es una oración repetida en muchos credos, pero en una total distancia de esta relación que vive Jesús con su papá. Para vivir esa relación, se te ha dado el espíritu de adopción. Ahora, ¿en ti está recibido ese espíritu? Hola. Gálatas capítulo 4. Dice el Espíritu Santo,
Ah, que cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuál es la palabra clave? Recibiésemos. Personalízala. A fin de que yo recibiese la adopción de hijos. Para eso fui redimido por Jesús. ¿Te das claro? ¿Te das cuenta de lo claro que es esto? O sea, cuando Dios empezó a abrir mis ojos a esto, digo, pero qué barbaridad. Es clarísimo. Está en todas partes. Es una verdad que concurre en todos los dichos de Dios, que hay un propósito y solo un propósito, que satisface el amor que nos redimió, y es que vivamos el ser hijos de Dios. Y hay un proceso y una provisión y un trabajo divino que tiene que llevarse a cabo para habilitarnos en ello. Pero mira, si tú estás en ese dilema porque no tienes estos pasos dados, estos son pasos de fe. Para los que ya lo han escuchado, les recuerdo, y para los que no lo han escuchado, escuchen a Dios aquí. Un paso de fe, recuerda, fe es vivir la expectativa de que Dios que te cumpla. ¿Te cumpla qué? Lo que te ha prometido. Porque nada de esto puede vivirse en la competencia humana. Esto tiene que ser obra de Dios. Bueno, si Él te dice que recibas la adopción de hijo, ¿por qué te dice recíbela? Porque no te la va a imponer. Pero en el momento en que tú te atreves, y esa es la palabra, te atreves, Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Pensamos humanamente que se trata de andar dando golpes por aquí, por allá y quemando cosas. No. Es que salir del espíritu de cobardía al espíritu de amor, poder y dominio propio. Salir del espíritu de esclavitud con su raciocinio. Recuerda que toda naturaleza tiene su raciocinio. Un perro piensa como perro, un burro como burro, un chivo como chivo y un humano como humano. Y Dios piensa como Dios. Entonces, tú y yo tenemos que ser sacados por obra de Dios del raciocinio humano, que está regido por un espíritu de cobardía y de esclavitud, y es un atrevimiento tomarle la palabra a Dios. De hecho, en el entendimiento eso no se hace, eso no se hace, eso cómo va a ser, eso es no. Pero si algo le encanta a Dios es que le tomemos la palabra. Y eso no nos lleva a faltarle respeto, sino a vivir fe. Estos pasos de fe es la decisión de creerle comprometido contigo a cumplirlo en tu vida. Y dos, sin el dos no pasa nada. Dos es ponerte a vivir ese compromiso que Él tiene contigo. La fe sin obras es muerte. Al hombre de la mano seca Jesús le dijo, extiende tu mano.
Si él se agarra la mano, pero ¿cómo crees si esto no se mueve? Se queda seco. Pero se atrevió a hacer lo que era imposible. Al paralítico Jesús le dijo, levántate y anda. Al ciego, ve y lávate. A Pedro en la barca, ven. Tenía que salirse de la barca. A ti y a mí es, recibe el espíritu de adopción. ¿Quieres vivir la vida de hijo si no das estos pasos? Pues no va a funcionar. Porque seguimos tratando de tener esta relación imposible. Continúa el Espíritu Santo, Gálatas 4. Voy a repetir. Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, lo que sigue se aplica a los que reciben la adopción de hijos. Los que no la reciben están exentos. Escucha. ¿Y por cuánto sois hijos? Hola. ¿Sí? Y por cuanto eres hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo. ¿Ves lo que está ocurriendo aquí? Qué forma tan grande, poderosa, de habilitarte y de habilitarme para ser hechos hijos. Aquí no hay logros humanos, sino poder de Dios. Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual naturalmente, innatamente clama, Abba, Padre. En otras palabras, no se sabe otra cosa que hijo. No tiene, como decimos, para dónde hacerse, porque lo único que sabes, yo soy tu hijo y tú eres mi papá. Y el próximo verso dice, así que ya no eres esclavo. Wow. Esto no te lo puedes creer si no recibes el espíritu de adopción. Por eso no es muy claro, el que no da el paso de recibir el espíritu de adopción es ajeno, completamente ajeno a la vivencia de Dios, porque sigue siendo un extraño. Y por eso nos queda grande todo lo divino y vivimos vidas postizas, aparentando ser, pero cuando viene el fuego de la prueba resulta que no. Así que mira la grandeza del amor que Dios es. Él no se contuvo, Él no tuvo lástima de la humanidad. Que lástima hubiera propuesto y creado un parche. Que eso es lo que la religión enseña. Dios te ama así como eres. Y la gran mentira, Jesús te vino a salvar del infierno, no de tu condición. ¿Sí? Y de aquí en adelante, una vez que recibas a Jesús, Dios te va a tolerar
en tu condición, porque pues Él sabe que eres polvo y que eres pecador y que eres débil y todo lo sabe y ni modo, pues, se va a aguantar, va a ser un poco alcahuete contigo. Qué terrible, terrible engaño. Engendro del padre de mentira. No, Jesús nos redimió para que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto aceptaste ser adoptado, en ese instante Dios envió a tu espíritu, el espíritu de su Hijo, para que haya semejanza entre ti y Jesús. Y así como Jesús con toda confianza y seguridad absoluta llama a Dios papá, tú también, yo también. Y ahora en tu raciocinio, el último verso que leímos, lo voy a personalizar, así que ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo, soy hijo. Y por cuanto soy hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, para eso de la herencia tendremos que crecer un poquito. No vamos a hablar de ello si primero no caminamos estos pasos que hay que dar en el corazón. ¿Dónde está tu corazón? Si ya has dado estos pasos, si ya Dios te ha traído aquí en ocasiones anteriores y tú te atreviste a dar el paso, ¿cómo va el trabajo de Dios en ti? Sí, porque la peor respuesta es, no, eso ya me lo sé. Ajá, de veras, sigues en esa mentalidad de eventos. Esa mentalidad maldita, de veras maldita, de vivir eventos en lugar de vivir comunión eterna. Deja que Dios rompa eso en tu corazón. Permítele hacer esto correctamente en ti. Si no están registrados estos pasos en tu espíritu, hoy Dios te invita a que recibas la redención. Si tú le vas a dar crédito a Jesús en que Él dio su vida en tu rescate, la única forma de hacerlo es recibiendo la razón por la que dio su vida. Y está clarísimo aquí, ¿no? Para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y si recibes la adopción, recibe con ella el espíritu de adopción, que Dios envía a tu corazón en ese instante. Y permite que haya una renovación en tu entendimiento,
Ya no soy esclavo, sino hijo. Mira, los esclavos tienen que llamarle al patrón patrón, pero los hijos le llaman papá. ¿Entiendes? Disponte a vivir el trabajo de Dios. Y donde más alegue los conocimientos que traes encima, allí es donde más necesitas humillar esos pensamientos para que tengas el verdadero conocimiento de Cristo. Conocer a Cristo es ser hijo como Él lo es. Así como la realidad de conocer a Dios es vivir lo que Él es. No hay otra forma. Este es el fundamento principal que Dios busca establecer en cada persona que se acerca a Él por medio de Jesús. Lo que Él menos quiere es que perdamos el tiempo en creencias que nos reducen a esclavos y que niegan la redención de Jesús. Toda doctrina que no te lleva a la adopción de hijo y al trabajo que Dios hace para hacerte su hijo en la semejanza de Jesús, te niega la redención que Jesús compró. Una vez más, el Espíritu Santo nos advierte, esto no es para debatir, para alegatas, para pleitos doctrinales. No, Señor. Esto es para ti como individuo y para mí como individuo. Es para que lo que hemos recibido en nuestro corazón, con sinceridad muchas veces, con la mayor sinceridad. Pablo era sincerísimo en su creencia farisea. Pero esa creencia lo llevó a odiar a Dios, a aborrecerlo hasta la muerte. ¿Y qué hizo amor con Pablo? Lo amó. ¿Verdad que sí? Lo amó. Porque Dios ve la sinceridad del corazón, aunque esté engañado, y se hace responsable de sacarnos de ahí. Sí, Pablo era enemigo de la cruz de Cristo, por supuesto, pero era un enemigo sincero. Y Dios lo tomó y dijo de él, instrumento escogido. ¿Cómo vive amor? Las ofensas, las agresiones. Lo vive buscando cómo tomar a esos individuos y transformarlos en bendecidores. Instrumento escogido me es este. Y lo hizo hijo. Lo hizo luz. Le hizo un testimonio de quién Dios es. Así que si el enemigo te está diciendo que para ti esto ya es muy tarde,
Ni siquiera le des los buenos días. Entablar una conversación con él es el error más grande que se comete. Tú no tienes que defender a Dios ni pelearte con él. Ignora la voz del enemigo. Jesús fue claro: mis ovejas no oirán la voz de los extraños, sino que huirán de ellos. ¿Cuántas veces la trampa del diablo es ponerte a alegar con personas? Y tú crees que estás defendiendo la verdad y que tienes que convencerlos. No, Señor. Cuando Dios quiere hablar con ellos, te va a dar sus palabras. Las vas a entregar en humildad y Él hace lo que hace. Su palabra no vuelve al vacío. Pero tú y yo no estamos aquí para pelear con nadie. Bien, cerramos esa advertencia del Espíritu para mantenernos enfocados en lo que nos corresponde vivir a cada uno. El clamor de nuestro corazón debe ser: Padre, hazme tu hijo. Y cuando en ti se desaten cosas que no son divinas, allí es donde ese clamor funciona. No aceptes obedecer, seguir obedeciendo los impulsos pecaminosos, los impulsos humanos que te han controlado. Hoy en los testimonios vemos a Dios llamando a sus hijos a definirse. Y hay pasos duros que se tienen que tomar en ocasiones para nosotros, pero son pasos de amor. Da esos pasos en amor. Y confíate y confíale a las demás personas en tu vida a amor. Algunos hemos hecho un desastre de nuestras vidas, tenemos hornos prendidos por todos lados. Y nos sometemos a eso: es que yo la regué y yo la pago. Ajá. ¿Sabes qué es eso? Eso es rechazar la redención que Jesús compró para ti. No te sometas a esclavitud. Ya no eres esclavo. Otra vez en Gálatas, el Espíritu Santo dice que has sido hecho libre, que no uses tu libertad incorrectamente. Úsala para unirte a la voluntad de quien te ama. En humildad: Padre, yo no entiendo, pero tú sí sabes. Y yo he aceptado ser hecho tu hijo. Hazme tu hijo. Hazme tu hijo. Cuando viene a ti la avalancha de cosas que buscan confundirte, no aceptes confusión. Hazme tu hijo, Padre. Guía mis pasos. Y vas a ver lo que Dios va a hacer en ti. Él va a crear a un ser asombroso. Como Jesús lo es. Eso es lo que el Padre busca: hacer a sus hijos gloriosos, pero sencillos, humildes, mansos, pero poderosos, dignos, divinamente dignos, bendecidores, hacedores de bien, misericordiosos, como Él lo es. Que no haya diferencia entre sus hijos y quien Él es. Eso es el amor del Padre.
Y es su trabajo cumplirlo en tu vida. Pero es tu trabajo permitírselo constantemente. Y cada vez que enfrentas algo y los retos vienen y tú aceptas ser esclavo otra vez. Por ejemplo, está el Espíritu tocando muchas áreas para que nadie se confunda. Viene el reto económico. Hay que pagar, hay que comprar. Bueno, a veces no hay que comprar tanto, ¿verdad? Ese es otro asunto de esclavitud. Y tú aceptas la carga de eso. Es esclavitud. Y el enemigo va a venir con Biblia y te va a decir, es que el que no provee para su casa es peor que un infiel. Y te va a echar bala. Y agachaste la cabeza, ya te puso el yugo y el anillo aquí en la nariz para jalarte para donde él quiere. Y ahí vamos. No. Cuando viene el reto, si de veras eres hijo, ahora es todo. ¿Sabes qué sabe decir el espíritu de adopción? ¿Qué sabe decir? Abba, Padre. Gracias, Padre, porque eres mi proveedor. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Pero si primero te enganchas y empiezas a orar, ay Señor, mira que estoy muy afligido por esto y por aquello, y le das toda la lista y le pones ahí las facturas y los cobros y ¿quién está hablando? A mí me paró tantas veces el Espíritu Santo en mis oraciones absurdas. ¿Quién eres? ¿Quién está hablando? No oigo a un hijo. Estas son palabras de esclavo. Y va para atrás hasta que llegas a la conclusión de, ya, es absurdo creer saber cómo orar. De veras que lo es. Y ahí nos lo dice Dios, Romanos capítulo 8, no sabemos pedir como conviene, pero el espíritu de adopción, el que sabe decir Abba, Padre, nos ayuda porque Él sí sabe hablar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, estos pasos importantísimos que tienen que ser dados para entrar a vivir. Recuerda, un paso de fe es una entrada a vivir eternamente lo divino. No es un paso que ya pasó, es un paso que sigue. Es algo que te lleva a lo que no era en tu vida, pero lo aceptas y ahora vives que Dios te cumpla. ¿Sí? Por eso la oración es sencilla. Hazme tu hijo, Padre. Es que me está temblando todo. Hazme tu hijo, Padre, hazme tu hijo. Yo no acepto esta tembladera, yo no acepto este afán, yo no acepto este coraje, yo no acepto esta culpabilidad, yo no acepto nada de lo que fue mi vida en esclavitud. Soy tu hijo, hazme tu hijo, Padre, gracias. Y vas a ver, uf, el, el poder de tu Padre. Lo vas a conocer en ti. Y de eso se trata. Para que tu fe no esté basada en las palabras de hombres, sino en el poder de Dios operando en ti. Padre, gracias. Por este propósito, esta voluntad que tú estableciste de hacernos hijos. Algo que nadie imaginó, que jamás cruzó
la mente de nadie, ni de los ángeles, ni mucho menos de los hombres, pero que tú estableciste en tu propósito y lo encubriste hasta que llegó el tiempo. Cuando el tiempo se cumplió, enviaste a tu Hijo para redimirnos a los que estábamos bajo el yugo de esclavitud, al pecado, a la muerte, al temor de ella y al diablo. De forma que, pagado el precio de nuestra redención, recibiésemos la adopción de hijos. Oh, Padre, ensancha nuestro corazón, ensánchalo, para que nos quepa esta medida de amor y sea derramado verdaderamente en nosotros y empecemos a vivirlo y a conocernos hijos y a aprender a ser hijos y no esclavos. Aceptar la vocación de hijos y no de siervos. Sé claro, Padre, con quienes has llamado a escuchar tu palabra, tu voz en sus corazones, de forma que los pasos a dar sean precisos. Derrumba toda confusión y todo argumento que se opone a tu palabra, Señor. Manifiesta en amor tu poder a quienes te creen. De forma que estos hijos que tú crías podamos verdaderamente manifestarte al mundo. Gracias, Padre. Gracias porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La gloria es tuya por siempre en Cristo Jesús. Amén. Familia de Dios, esta es tu hora. No de que finjas, sino de que te decidas, te definas y vivas lo que Dios te llama a hacer. Y el que lo hace, la evidencia va a estar allí. La evidencia va a estar allí. Y esa evidencia va a invitar a los que Dios viene trabajando en misericordia para que reciban la misma gracia. Muchos estamos todavía bajo el engaño de yo no puedo hablar, yo no soy llamado al ministerio, porque se nos metió ese engaño de esa separación que Dios nunca, 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 nunca estableció. Cada hijo es un sacerdote de Dios. Cada hijo. Si eres templo de Dios, ¿cómo no va Él a entregar
su misericordia y su vida por medio de ti. Bueno, que Él siga hablando, que Él siga retándote a fe y que tú y yo aprendamos a respetarle creyéndole, confiándonos a su poder y a su amor y viviendo el fruto de lo que Él hace en nuestras vidas. Todos estamos rodeados de gente que desesperadamente necesita vida, pero nos negamos a ser la fuente desde la cual lo reciba. Ya no, hermanos, ya no. El que vive en ti quiere cumplir la promesa hablada por Jesús. El que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Será una fuente que salte para vida eterna. El esclavo no puede verse haciendo eso. El hijo sí. Y por eso Dios te dice, ya, da el paso, entra a hacerlo y ya no te retractes. No importa cuántas acusaciones te lance el enemigo, y lo va a hacer. Cuánta crítica te rodee. De quien menos lo esperabas, por tonto. Porque no debes esperar nada de la raza humana. Tu esperanza tiene que tener un lugar nada más. Y es que Abba cumpla su promesa en ti y en tu familia. Bendiciones.